La teología enseña que la obra de Cristo es una obra redentora planificada. Es decir, que todo lo que Jesús tenía que hacer por nosotros lo hizo. Y que ninguno de nosotros puede añadir absolutamente nada a esa obra de Jesús. Como pensando que eso quedó inconcluso, incompleto. Como que todavía hay que añadirle algo más, como que fuera de la sangre de Jesús también hay que poner la sangre nuestra, como si la sangre nuestra fuera redentora. O fuera del sacrificio de Jesús, como que también hay que poner el sacrificio nuestro, como si el de Él no hubiera sido suficiente. Pero aun cuando la obra de Jesús haya sido planificada, uno puede preguntarse, y entonces, ¿cuál es la razón de ser del hecho de que Jesús hubiera elegido un grupo de hombres a los que designó apóstoles para que predicaran la palabra de Dios, para que predicaran el Evangelio? Esa elección de Jesús, de sus apóstoles, no fue para que ellos terminaran su obra, sino para que la continuaran. No es para que estos apóstoles como que le pusieran lo que hacía falta, sino para que esos apóstoles pudieran continuar esta obra de Jesús de la predicación del Evangelio. La presencia de Jesús en el mundo físicamente fue una presencia temporal. Hay una presencia de Jesús eterna que es sacramental, espiritual, pero su presencia física fue temporal porque fueron solamente 33 años. Y Jesús sabía muy bien que su mensaje tenía que ser anunciado, predicado, proclamado. Así como hay corrientes políticas de ciertos personajes en el mundo que continúan anunciando, pregonando y compartiendo su mensaje, compartiendo su mentalidad y su postura, Jesús también quiso de una manera muy particular que su mensaje se prolongara en el tiempo. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy como evangelización. ¿Por qué nosotros somos hoy creyentes? Porque de alguna manera hemos sido evangelizados, porque nos enseñaron. Si nosotros no hubiéramos sido evangelizados, aun cuando nos hubieran bautizado, nosotros no seríamos creyentes. Hay mucha gente que ha sido bautizada, cuyos papás no hicieron el trabajo de la evangelización con ellos, y después de adultos han renegado su fe, han renegado su bautismo. Lo que significa que el bautismo no es suficiente para hacerlo uno creyente, ni el bautismo es suficiente para hacerlo uno confesional, como que sí, yo soy verdaderamente un católico. Porque una cosa es haber sido bautizado en la Iglesia Católica y otra cosa es ser confesionalmente católico. Una cosa es que un día de niños nos hayan traído y nos hayan bautizado. Y otra cosa es que hoy de adultos uno diga, sí, yo creo en Jesucristo. Como lo dice el apóstol el apóstol Pedro, cuando estaba predicando, dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvará. Dos cosas dice el apóstol Pablo: que tus labios profesen y que tu corazón crea. No es solamente decirlo con la boca, es decirlo con el corazón y creerlo con el corazón. Nosotros esa diferencia la conocemos muy bien, porque nosotros sabemos lo que significa hablar de labios para afuera y decir cosas que no creemos. Porque para nosotros con los labios es muy fácil mentir. Entonces no basta simplemente decir con los labios que Jesús es el Señor, porque eso hasta el demonio lo dice. Es creer con el corazón que Jesús es el Señor. Es lo que dices y lo que crees. Y a Jesús le interesó que su evangelio, que su palabra fuera predicado, anunciado íntegramente. Por eso cuando Jesús resucita, antes de ascender al cielo, le dice a los apóstoles: y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Vayan y anuncien
todo lo que yo les he enseñado a todas las naciones. Es decir, el mensaje mío, compártanlo. Eso es la evangelización. Compartir el mensaje de Jesús. Y eso, aun cuando en apariencia pueda resultar fácil hablar de Jesús, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre, como su misma palabra lo indica, es una buena noticia. Es una noticia de amor y es una noticia de salvación. Pero ¿por qué no es tan fácil hacerlo así? Porque hay gente que cree que se predica el Evangelio anunciando el infierno y la condenación. Es decir, hay gente que puede llegar a nosotros hablando de Satanás, solo hablan de Satanás, solo hablan del infierno, solo hablan de la condenación y a punta de temor quieren que la gente se convierta. Como que o te conviertes a las buenas por amor o te conviertes a las malas por temor. Si no quieres hacer caso por las buenas, entonces yo te amenazo y te amenazo con el infierno. Y por eso muchas personas realmente no evangelizan, sino que amenazan y atemorizan con el infierno. Y la buena noticia de Jesús no es esa. La buena noticia de Jesús no es que a ustedes les espere el infierno. La buena noticia de Jesús es: mi Padre los ama, yo los amo y entrego mi vida por ustedes. Eso sí es una buena noticia. Pero para poder proclamar esa buena noticia hay que haberla experimentado, hay que haberla vivido. Porque nadie puede predicar de lo que no ha experimentado. Es que una cosa es hablar del amor de Dios y otra cosa es haber experimentado el amor de Dios. Miren, en el camino uno se encuentra gente que habla mucho del amor de Dios, pero en la práctica duda mucho del amor de Dios. Y es increíble, porque es una cosa absolutamente contradictoria. Predicar el amor de Dios, decirle a otro que Dios te ama, que tú eres su hijo, que Cristo entregó su vida por ti, pero en la práctica, cuando ven alguna situación así como particular, difícil, empiezan a dudar para consigo mismo si es verdad que Dios lo ama o no. Por eso no es tan sencillo ser testigos de Cristo. Porque el testigo de Cristo anuncia el Evangelio con la experiencia de su propia vida y es capaz de compartirlo y decir: esto te lo anuncio porque yo mismo lo he vivido, porque yo mismo lo he experimentado el amor de Dios. Es que una cosa es simplemente decirlo, y cualquiera lo dice, pero no todo el mundo lo cree. Por eso muchos pueden decir que Cristo es el Señor, confesarlo con sus labios, pero no lo creen con su corazón. Y por eso la predicación del Evangelio en el tiempo, al día de hoy, Jesús la sigue confiando a seres humanos como nosotros, con todo lo que eso implica, que esa predicación pase como por el colador de nuestras emociones, que esa predicación pase por una especie como de expulgue en nuestro intelecto, porque está claro que el que predica la palabra de Dios predica desde lo que es, desde lo que piensa, desde lo que siente. Y ahí está el peligro que la palabra de Dios termine contaminándose a partir de lo que uno siente. Miren, una persona que dice creer en Jesús, pero lo único que Jesús le hace experimentar es miedo, temor, es una persona que va a anunciar a un Jesús que produce miedo y que produce temor. Y fíjense que a veces hay papás que hacen esa tarea con sus hijos de pretender supuestamente educarlos en la fe a punta de miedo. Pórtate bien, que papá Dios te está viendo. Si te portas mal, papá Dios te va a castigar.
¿Ustedes creen que eso es evangelizar? ¿Ustedes creen que eso es hablarle a un hijo del amor de Dios? Si un hijo a todo tiro cree que Dios anda escondido detrás de una puerta con una correa para levantarlo esa correa, porque eso es lo que han escuchado, que Dios te va a castigar si te portas mal, Dios te va a castigar si te portas mal, Papá Noel no te va a traer nada, si te portas mal, el niño Dios no te va a traer nada. Eso es una pésima manera de enseñar la fe, pésima. Claro, por eso llega uno a viejo, adulto, con la misma mentalidad infantil, pura mentalidad infantil. Y entonces llegamos adultos con lo mismo, ¿no? ¿Qué de malo habré hecho yo para que Dios me esté castigando? Esa es la pregunta de los adultos. ¿Qué de malo estaré haciendo para que Dios me esté castigando? Eso es pura mentalidad infantil. Y todavía no ha desarrollado su crecimiento y su conocimiento en el Señor. Por eso no es tan fácil hablar del amor de Dios. Empezando porque no todo el mundo cree en eso. Por lo menos en su corazón no lo cree. Lo dice con los labios, pero su corazón no lo cree. Si lo creyera con su corazón, nunca lo diría. Pero ese es el riesgo que Jesús ha tomado, que Jesús ha asumido al permitir que nosotros seamos los proclamadores de la palabra. Fíjense, una palabra que no son las que nos anuncian a nosotros los ángeles. A nosotros no nos evangelizan los ángeles. Ellos no son los que nos vienen a anunciar la palabra de Dios. A nosotros nos anuncia el evangelio hombres, seres humanos, seres imperfectos, son los que nos anuncian la palabra de Dios, no ángeles. Los que esperan revelación de ángeles se equivocaron y desconocen las Escrituras. Porque el mismo apóstol San Pablo va a decir esto. Y aunque, acuérdense del evangelio que yo les he predicado, y aunque llegaran ángeles a anunciarles otro evangelio, no le crean. Aunque vinieran ángeles, Pablo lo advierte, dice, no le crean. Porque si hubiera un ángel que anunciara otra cosa distinta a lo que enseñó Jesús, no es un ángel del cielo, es un ángel del abismo. Es un ángel diabólico, demoníaco. Y Jesús acepta eso, ¿no? Que su evangelio pase por el corazón humano, por las emociones humanas, por las incertidumbres humanas. Porque al final la obra sigue siendo de Él. Por eso sean muy cuidadosos cuando ustedes pretenden enseñar a alguien. Porque se trata de que la gente aprenda a sentirse seducida por Jesús, aprenda a sentirse amada por Jesús. Y no simplemente que vean a un Dios amenazante, que si no me convierto a la fuerza, me va a arrastrar por los cabellos y me va a llevar a las profundidades de las llamas y del abismo. Eso no es evangelizar. Y acuérdense dos palabras que les enseñé hace varios meses atrás, tal vez como 2 años. Hay dos palabras que son atrición y contrición. ¿Qué es la contrición? La conversión por amor. ¿Qué es la atrición? La conversión por miedo. Hay gente que vuelve a Dios, pero por puro miedo. Eso es gente atrita. Hay gente que se acerca a Dios por puro amor. Eso es gente contrita. Identifíquese en cualquiera de los grupos está. ¿Qué le hace a usted acercarse a Dios? ¿Tiene miedo o tiene amor? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,